con la siguiente técnica que existe para poder contar en esta materia, que corresponde a las variaciones. La palabra fundamental cuando hablamos de variaciones corresponde a arreglos. Yo la verdad es que no entiendo por qué. Pero bueno, si ustedes ven a un libro van a ver la palabra arreglo. Pero lo que sí sé es que lo pienso como que en vez de tener la misma cantidad de sillas que gente, ahora tengo menos sillas. Las variaciones entonces son los conjuntos que se pueden formar a partir de características de un elemento o alguna restricción, que en este caso yo estoy considerando que no tengo tantas sillas. Siendo también importante el orden. Veamos dos tipos, acá hay menos tipos. Veamos entonces la primera que corresponde a las variaciones sin repetición. Sea n la cantidad de elementos. Queremos obtener un número total de maneras de ordenar r elementos del total sin repetir ninguno, con r menor o igual que n. Acá hubo un error, pero el aquí va a estar arreglado. Que en general la cantidad de maneras que se pueden ordenar n objetos en una fila de tamaño r es esta cosa que está aquí. Ya, entendamos la fórmula con un ejemplo nuevamente. Yo les dije que me carga ver las fórmulas. Vamos a intentar saber de dónde sale esta cuestión horripilante. Volvamos al ejemplo de las sillas, pero esta vez tengamos menos sillas que personas. Es decir, que yo invité a 5 personas a mi casa y me quedé cortita porque tengo en total 3 sillas. Entonces, ¿cómo puedo ordenar 5 personas en una fila de 3 sillas? De la misma manera que fue explicado en permutaciones lineales, pero ahora vamos a tener que tener una menor cantidad de sillas. Entonces pensamos de la misma manera. Si tengo que ordenar 5 personas, en la primera silla yo puedo poner a 5 personas, es decir, un 5. Luego vuelvo a hacer lo mismo. Luego que puse en una de las sillas, me quedan 4 posibilidades para el segundo asiento. Pongo a la cuarta persona. Y finalmente, si iteramos este razonamiento, vamos a poder sentar a solamente 3 personas. Lo mismo que la vez pasada. ¿Cuál es el principio multiplicativo? El que me dice que cuando tengo etapas en las que ocurren distintos experimentos, tengo que multiplicar. Entonces, en este caso, voy a multiplicar a las posibles formas en las que yo puedo sentar a la gente. Y voilà, esa es la variación. Pero, ¿qué? ¿Y por qué me hacen aprenderme esta fórmula horripilante para entender eso, que es tan simple? Al tiro les muestro. La respuesta es 5 por 4 por 3. 5 por 4 me da 20 y 20 por 3 me da 60. Entonces tengo 60 formas de ordenar a 5 personas en 3 sillas. Pero entonces, ¿de dónde sale esta maldita fórmula que nadie entiende, que solamente nos estresa? Y la verdad es que es mucho más simple de lo que pareciera. Podemos darnos cuenta que este resultado es similar al que obtuvimos con permutaciones lineales simples. Sin embargo, faltan algunos términos en la multiplicación, ¿no? O sea, antes yo tenía 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es que al resultado que teníamos, que era 5 por 4 por 3, multiplicarlo arriba y abajo por 2 por 1. Por 2 por 1, y como esto está dividido en 1, lo puedo multiplicar por 2 y por 1. De tal manera que eso me queda así, ¿verdad? O sea, lo multipliqué por el 2 por 1 que está acá. Si yo veo esto, digo, pero este que está aquí es un 5 factorial, ¿no? Es un 5 factorial y el de abajo es un 2 factorial. Pero en verdad el 2 factorial es lo mismo que 5 menos 3 factorial, ¿no? Una vuelta larga, porque 2 es igual a 5 menos 3. Y fíjese cómo pasé de 5 por 4 por 3 a esta cosa que está acá. A 5 factorial dividido en 5 menos 3 factorial. Y esa es exactamente la fórmula que les ponen a ustedes. Es n factorial, que sería la cantidad de personas que ustedes tienen, dividido por la cantidad de personas que ustedes tienen, que en este caso van a ser n, menos las sillas que ustedes tienen. En total serían 3, pero esa es la restricción, por eso le ponemos r factorial. Ahora entiendo. Entonces, el número posible de combinaciones de 5 personas con la restricción de que tengo 3 sillas siempre va a estar determinada por el arreglo sin repetición, ojo, la gente no se repite, descrito con esta fórmula, que es decir, 60 maneras diferentes. Entonces, de aquí sale la fórmula. Yo les recomiendo lo que les sea más fácil. Si a ustedes les es más fácil identificar la fórmula, bacán. A mí no me es más fácil hacer eso. Lo que yo hago es decir, ¿cuántas sillas tengo? 1, 2, 3, y les empiezo a sentar. Ok, a la primera acá 105, 104, 103, y eso lo multiplico y me da 60. Listo, me saqué un 7. Ese sería entonces el caso de la variación, que es una permutación pero con menos sillas nomás. Ahora, ¿qué es la variación con repetición? Es cuando los elementos los puedo repetir porque no puedo distinguirlos entre ellos. Suena un poco raro, ¿no? Vamos a verlo al tiro. El caso de variación con repetición corresponde a cuando yo tengo una n cantidad de elementos y quiero obtener de cuántas maneras se pueden ordenar r elementos del total con la posibilidad de repetirse.
En español, si se tienen n elementos, el total de manera de ordenar r de ellos con r menor o igual a n, considerando que se pueden repetir los números, es otra fórmula que no entiendo de dónde sale. Entonces, nuevamente, ¿qué hay que hacer? Poner un ejemplo. Veamos el ejemplo que está aquí. Este es un clásico ejemplo. ¿Cuántos posibles números de 3 cifras yo puedo escribir con los números 1, 2, 3, 4 y 5, considerando que los números se pueden repetir? Yo puedo tener el 555. Y está el tema que decía yo, que los puedo repetir porque son números, y los números se pueden repetir. Yo puedo sentar un número en la silla y no hay ningún problema. Entonces, hacemos lo mismo que el caso anterior. Tengo 3 sillas que están descritas acá, y en la primera silla yo puedo sentar a 5 de los números que tengo acá. No tengo ninguna restricción porque quiero hacer números de 3 cifras. La única restricción que yo podría tener es poner al 0, ¿no? O sea, yo no puedo tener el número 015 y decir que es de 3 cifras. No, el 0 a la izquierda no sirve, entonces es un número de 2 cifras. Entonces, como no hay problemas con el 0, podemos llegar y poner cualquiera a los 5, ¿no? Entonces pongo cualquiera a los 5. Ahora, en el segundo puesto notamos que también pueden ir 5 números, porque en verdad si yo pongo un número aquí, puedo volver a poner el mismo después. O sea, yo puedo poner 112 y puse 2 veces el 1 y es un número diferente. Entonces, yo puedo poner de nuevo ese número. Entonces, finalmente me queda otro 5, y como puedo volver a hacerlo porque no hay ninguna restricción, me queda también un 5. Y eso es 5 por 5 por 5, es decir, 5 elevado a 3. ¿Y qué me decía a mí la fórmula? Que la variación con repetición es n elevado a r, es decir, el número total de elementos que yo tengo elevado por la restricción, que en este caso sería las 3 cifras, es decir, las 3 sillas, y por eso está elevado a 3. Y ahora tiene sentido. Entonces, para que tengan mucho, pero mucho ojo. De esta forma, entonces, podemos ver que las combinaciones es 5 elevado a 3, lo que me da 125, porque 5 por 5 por 5 es 125, números de 3 cifras con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y como bien dije antes, hay que tener mucho cuidado si una de las cifras que me dicen es el dígito 0. O sea, a mí me podrían haber dicho cuáles son los posibles números que yo puedo formar, o cuántos números de 3 cifras puedo formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5. En ese caso, como yo no puedo poner el 0 al principio, yo pongo 5, porque puedo sentar a los otros 5 que quedan sin incluir al 0. Sin embargo, después puedo incluir al 0 y me queda un 6 y un 6. Y esto quiero que es lo que noten. Esto no es una fórmula, de hecho, esta no está en la fórmula escrita. Acá hay 5 por 6 por 6. Y por eso me interesa que sepan las fórmulas, que entiendan de dónde viene, porque no todos estos problemas se resuelven con fórmulas. Y acá hay un ejemplo donde esto me daría 5 por 36, lo que me da 180. Entonces lo que me interesa es que noten que no todos los problemas se resuelven con fórmula. De hecho, es muy probable que les pongan un problema de este estilo porque quieren que ustedes sepan cómo abordar el contar. Así que por favor, mucha, pero mucha atención y ojo. Ya vimos permutación, que serían ordenar pero sin ninguna restricción de las sillas. Puede ser lineal, con repetición o circular. Y luego vimos las variaciones, donde yo tengo la variación sin repetición y con repetición. Y solamente nos queda una más. Fíjense que no era tan difícil como creíamos, y la verdad es que la última que nos queda tampoco es tan diferente a lo que acabamos de ver. Solamente hay que agregar una nueva restricción.